Bueno, pues voy a abrir la charla con esta imagen, que es una letrilla de Blas Infante, donde puede leerse literalmente Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que qué mejor forma que acordarnos de nuestro hermano y Shahid Blas, que deseando la paz sobre nosotros, que sería la traducción de este escrito hecho de su puño y letra. Ahora bien, este estudio pues surge de forma paralela a un trabajo de investigación sobre caligrafía árabe contemporánea, mío propio, ¿no? Que, bueno, la hice en forma de tesis doctoral y que empecé a realizar ya pues hace ya aproximadamente unos 10 años. Yo ya sabía que en la casa de Blas Infante pues había algo escrito en árabe, aunque, bueno, la oscuridad del recuerdo y unido a la oscuridad de las propias habitaciones pues me impedían estar 100% segura, ¿no? Pero bueno, aprovechando que tenía las credenciales de investigadora, cogí y eché un día con mi compañero, que me echó una mano con las fotos, y accedí a la casa de Blas Infante. Y bueno, documentamos las inscripciones árabes visibles y hicimos fotos a todo lo que encontramos. Y además pues lo complementé revisando documentos de Blas Infante escritos en árabe, que también pueden revisarse en la biblioteca del Museo de la Autonomía, que está justo al lado de la propia casa de Blas. Entonces nada, fui avanzando poco a poco con la tesis, y en ese tiempo pues también, bueno, a mi ritmo pues fui avanzando con este trabajo. Lo que pasa es que lo tenía como en un segundo plano. Yo estaba enfocada en la tesis, entonces tuve que hacer algunos cursos también de formación. Hice un curso de formación sobre aljamiado en Madrid, organizado por el CSIC. También lo complementé con estudios de un máster en Ciencias e Historias de las Religiones, que utilizaría no solo para alinear mi tesis, sino que también me serviría para profundizar y dotar de mayor rigor este trabajo de las inscripciones. Al final la tesis la presenté en el 2023, creo recordar, pero este trabajo lo dejé estancado hasta que ya en el 2024, aprovechando el aniversario del viaje de Blas Infante a Ahmad en Marrakech, el centenario de su viaje a la tumba de Al-Mutamí y Rumeyquilla, pues se organizó un viaje de investigación y convivencia con otros compañeros y hermanos que estarán ahí presentes, y eso fue lo que activó el trabajo sobre las inscripciones, lo que me sirvió para asegurar a ciencia cierta pues lo que yo había leído en las paredes de su casa. Entonces, bueno, ya en este mismo año, en el 25, aprovechando también que todos los años se celebra un concurso organizado por la Fundación Blas Infante, del Premio Memorial Blas Infante, presenté mi trabajo, cerré y presenté mi trabajo con la intención de, evidentemente, de ganarlo, ¿no? Y conseguir así pues su publicación y poder compartirlo con el resto de gente, para que la gente pudiera tener un acceso directo al contenido de las letras árabes que aparecen en su casa, puesto que es algo que llama la atención cuando se va a visitar su casa. Pero la verdad es que no hubo suerte, no gané el concurso y por ahora sigue inédito. Está a la espera de darle una mejor forma y poder difundirlo. Vale, pues voy a ver si avanzo con las diapositivas. Bien, estos mapillas los traigo para situarnos, ¿no? Aquí se encuentra la casa de Blas Infante, en ese punto rojo, ¿no? Señala Coria del Río, que es un pueblo que surge a orilla del Guadalquivir, cerca de Sevilla, y la casa de Blas Infante está exactamente entre Coria y la Puebla del Río, ¿vale? Blas Infante fue quien bautizó a la casa como Dar al-Faraj, que significa la casa de la alegría. Y allí, pues la gente también la conoce como el castillo de Don Blas. La vemos aquí un mapa más gráfico, donde podemos observar pues, bueno, la localización de la casa, ¿vale? De todo el terrenillo de la casa, cómo está dispuesta. Y bueno, la casa la empezó a construir en 1931
y fue construyéndola hasta 1936, que fue asesinado. Por lo que fue su residencia final, ¿no? Fue la casa donde desarrolló su pensamiento más maduro vamos, y más elaborado antes de su muerte, ¿no? Lo último que escribió. Hay manuscritos suyos que detallan con mucha precisión el proceso de construcción de la casa, ¿no? También nos encontramos con bocetos de las inscripciones árabes y algunos otros detalles que, vamos, son interesantes de consultar a quien esté interesado. Él fue realmente quien la diseñó, ¿no? Tanto en su arquitectura como también en la propia decoración. Vamos, la diseñó y después contó con la ayuda, evidentemente, de trabajadores andaluces, tanto españoles, marroquíes como portugueses. Bueno, la idea de construir su casa en el campo, pues si se lee su obra, se puede comprobar cómo fue posiblemente motivada por aumentar la calidad de vida de la familia, ¿no? Especialmente de su hijo, que al parecer padecía de problemas respiratorios, de problemas de salud. Además de que, bueno, Blas Infante pues tenía unas convicciones que tendían a escaparse del trajín urbanita, ¿no? Y tender hacia un estilo de vida más natural en el campo. Y nada, he recogido esta letrilla de sus manuscritos en árabe, donde se refleja muy bien la ilusión que tenía Blas y sus modales de buen anfitrión, que se reflejan en esta poesía, ¿no? Que dice: oh, huésped nuestro, si nos visitaras seguramente nos encontrarías tus huéspedes y tú el dueño de nuestra casa. Aquí aparece escrito en árabe, en este segundo nivel. Él lo que hace es transcribir su fonética, como suena, y después debajo pues aparece transcrito en castellano. Pero bueno, todo esto está muy bien, pero a todo esto, a ver, hay una pregunta clave latente, ¿no? Que es, ¿por qué hay inscripciones árabes allí, no? ¿Por qué se le ocurriría a este hombre escribir grafitis árabes en las paredes y en algunos objetos de su casa, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con estas tres cuestiones, que sería al-ándalus, la escritura árabe y la era flamenca. En primer lugar, al-ándalus. Vale, esto es lo que Enrique Iniesta apuntaría sobre la concepción de Blas Infante sobre al-ándalus. Él dice que encontró la edad dorada andaluza en los años andalusíes, la presencia de una cima social, científica, artística, humana y tolerante. Evidentemente, este hecho pues implica, lógicamente, retomar el periodo de al-ándalus, es decir, el periodo de la Edad Media andaluza, como referente histórico de un periodo de soberanía, de creatividad, al que él, de forma o haciendo política, aspira evidentemente a restaurar. Y eso se mantiene en algunos de sus escritos, ¿no? Como por ejemplo este que encontramos en Fundamentos de Andalucía, que dice: aludo a nuestras referencias básicas de la Andalucía que aspiramos a restaurar, en al-Ándalus, del cual hablaré después, con lo cual no haremos sino proseguir inspirando nuestra acción en el pragmatismo que, desde el principio, hubo de animarla y que jamás deberemos desechar en los comienzos de la causa maestra. Claro, él se remite a ese periodo de soberanía nacional y de creatividad y desarrollo humano, y hace hincapié en que fue tristemente ocultado tras la conquista castellana católica, ¿no? Y se refleja nuevamente en sus escritos, como por ejemplo ¿no? Esta cita, que dice: el rencor europeo o de animalidad europea, que se ofreció a la historia con el nombre de fervor católico, se ensañó contra esta cultura superior del Ándalus, no solo por odio al nombre musulmán que la designaba, sino por el temor de que su fuerza cautivante de las almas descubriese la verdadera naturaleza de la inspiración animal que rigió la conquista y que despertaba el manifiesto favorecer de Dios en el desarrollo espléndido de los valores de esta cultura, de cuyos frutos tantas veces y en tantos órdenes se llegará a aprovechar prácticamente la Europa misma, que ahora hacía cruzada de su destrucción completa. Después, claro, en relación al andaluz, nos encontramos con la segunda idea fuerza, que es el árabe. Pero no entendido como raza ni etnia, sino como lo que es, ¿no? Una lengua y una escritura internacional capaz de adoptarla pues cualquier pueblo.
Al igual que para escribir con letras latinas no es necesario ser italiano, ¿no? En nuestro caso, para usar el árabe tampoco hace falta ser árabe, ser de la península arábiga. Véase también el caso de Irán, donde ellos pues son iraníes, no son árabes, pero sin embargo pues para representar su lengua utilizan la escritura árabe. Vale, siguiendo con el hilo, pues claro, él entiende el conocimiento del árabe como un instrumento para conocer la propia historia nuestra pasada y plantear un nuevo presente y un nuevo futuro, ¿no? Donde, bueno, él lo representa, lo expresa en su propia obra, ¿no? Vuelvo a citar a Blas, donde dice: tan enterrada quedó esa cultura, refiriéndose al andaluz, tanto odio y tanto desprecio impotente se llegó a arrojar sobre su memoria, que cuánto trabajo nos ha costado a los investigadores empezar a imponer a los científicos de Europa verdades que con el instrumento del árabe se encuentran casi a flor de tierra. Evidentemente, él honra al árabe, le da su sitio como otra de las lenguas y escrituras nacionales andaluzas, y además lo propone como una herramienta para recoger el propio idioma de los andaluces y para desempolvar nuestra memoria histórica. De hecho, Blas Infante, en el sentido más lingüístico, indicaba que las lenguas andaluzas no están hechas para que sus sonidos puedan recogerse con los signos del alfabeto común latino. De aquí parte la dificultad de transcribirlo exactamente, aunque es cierto de que existen propuestas, pero bueno, esta es la visión de Blas Infante, ¿no? Y que vuelve a pronunciarse en sus escritos sobre este tema. Y dice: nosotros somos el único pueblo peninsular a quien le fue interdicto hasta el goce del recuerdo. Único pueblo peninsular que tuvo que hablar un idioma cuya prosodia repugnaba a su garganta, y a quien proscribieron hasta el alfabeto que contiene las grafías propias para representar los sonidos correspondientes a la constitución particular de su laringe, condenándole a usar un alfabeto extraño con el cual le privaron aún de la dicha de ver fotografiada su palabra verbal en la escrita. Pues bien, pasando ahora a la era flamenca, siguiendo con el esquema, pasamos a este tercer término, ¿no? Y sí, digo era flamenca y no flamenco, puesto que el flamenco, además de ser un estilo estético, musical, artístico, pues realmente adjetiva a un periodo histórico que dura desde la conquista hasta el día de hoy. Y además que está escrito en árabe, ¿no? Porque flamenco viene de dos palabras, de felaj, de campesino, jornalero, menkub, que quiere decir pues desgraciado, alguien que pasa desdicha. Y así es como Blas Infante pues nombra, apela a ese periodo histórico tras la conquista en el que nos encontramos ahora mismo y en el que estamos inmersos. Y bueno, retomo la pluma de Don Blas para explicarlo con sus palabras mejor que nadie, ¿no? Dice: Andalucía no ha dejado jamás de haber sido al andaluz, esto es, algo extraño a España europeizada, algo completamente ajeno a Europa. Ese hecho es la continuación del estilo andaluz, a través de la modalidad felaj-menga. Y bueno, y tiene más cosas, ¿no? Y dice, sigue describiéndola de esta forma. Dice: era flamenca o felaj-menga, de desprecio de la raza vencida, de la raza morisca convertida en jornalera, de campos arrebatados, convertida en truán del feudalismo bárbaro que Europa vino a establecer sobre nosotros. Era de fluir subterráneo, oculto o inexpreso, del estilo andaluz, creando como el ladrón que se oculta entre sombras sus hechos culturales, continuando la fluencia original de Al-Ándalus, a través de siglos enemigos. Era flamenca, continuadora de la autenticidad de Andalucía, a pesar de la tiranía europea que España instrumentó, desarrolló contra nosotros, con una barbarie y una impiedad como jamás el salvajismo de Europa y su fariseísmo malvado llegó a emplear en ninguna empresa de sus acostumbrados coloniajes. Blas Infante fue siendo muy consciente del movimiento simbólico de la recuperación de la memoria histórica que implica el uso del árabe,
De hecho, además de aprenderlo, pues impartió clases como profesor en el Alcázar y tenía un grupito de alumnos. Además, bueno, pues lo usó en un entorno íntimo como es su propio hogar, ¿no? Sin sospechar de que ahora pues nosotros podríamos acceder, tanto nosotros como todos los andaluces y toda la humanidad, a visitarlo. Y es una forma de incentivar pues el aprendizaje del árabe como eso, como fórmula para conocer nuestro pasado, aplicarlo en nuestro presente y proyectar un nuevo futuro. Bueno, sigo con su escrito, donde nuevamente otra cita de Blas dice: se ha perdido todo, es crimen de muerte la religión, la patria, la ley, la música y el amor, el trabajo y la fiesta, las palabras y el rito, la higiene y hasta el traje propio de los andaluces. Y sin embargo, la Andalucía viva, oculta en la intimidad de los andaluces, morisco o cristianizado, tiene que creer, tiene que amar, que cantar y decir su creencia. Tiene que evolucionar acomodándose al medio extraño elaborado en su propio país por la conquista europea. Pero bueno, aunque todo esto son duras palabras, que no faltan a la verdad, por supuesto, tampoco quiero que decaigamos en un derrotismo ni pesimismo. Así que nada, que no decaiga, que siga el estudio y que la verdad se abra camino, ¿no? Y recojo esta frase de Blas Infante, escrita en árabe, un árabe que, como veis en la escritura, está como aprendiendo a escribir, ¿no? Es muy temblorosa la letra, pero bueno, ahí está el tío. Y que viene a decir esto: mantén tus principios, no duermas, no tengas miedo de increpar, digan lo que digan, no te preocupes. Y nada, ya por fin volviendo a la casa y metiéndonos ya en materia, aquí planteo un plano, nunca mejor dicho, que vamos a ir recorriendo a la par que descubriendo pues algunas de sus inscripciones para no perdernos. A ver, la totalidad de las inscripciones, meterla en esta charla sería muy pesado de exponer, así que he puesto pues lo que me ha resultado más interesante y así además pues tengo excusa para que me compréis el librito futuro. Así que nada, teniendo en cuenta, eso sí, pues los siguientes puntos con respecto a las inscripciones, que puede decirse que al ser inscripciones árabes de Blas Infante, pues forman parte evidentemente de la obra y pensamiento de Blas. Y como dije, al ser su casa, su última residencia, donde pasó los últimos años de su vida, pues corresponde al pensamiento más maduro del autor, ¿no? Por otro lado, pues son manuscritos de su mano. Utiliza una letra libre, tiene un estilo muy personal, pero sin embargo también contiene algunos dejes estilísticos que implican un conocimiento del estilo caligráfico árabe como el andalusí magrebí, ¿no? Porque nosotros, los andalusíes, también desarrollamos un estilo caligráfico propio que se sigue manteniendo en el Magreb, en el occidente del Mediterráneo, y que tiene unas particularidades gráficas pues muy concretas, ¿no? Por otro lado, pues Blas Infante, cuando escribe árabe en su casa, recoge tanto los idiomas árabe, castellano, el aljamiado, el andaluz y el darija, lo que por supuesto implica pues que conocía esos idiomas. Después nada, también señala de que hay algunos fragmentos ilegibles que, bueno, debido al deterioro del lugar, que no he podido pues saber lo que desencriptar, no lo he podido desencriptar, no sé lo que pone. Y nada, avisar también que en las traducciones que yo propongo, pues eso, son propuestas personales y que por supuesto está sujeto a cualquier revisión y propuesta que pueda superarla. Y nada, ya por fin, después de esta pequeña intro, pues vamos a meternos ya en su casa, ¿no? Así que nada, como os decía, este es el planito de la casa y aquí señalado en amarillo pues es donde se encuentran las inscripciones que voy a analizar ahora. Que esto es justo la parte trasera de la puerta de entrada a la casa. ¿Veis? Esta sería la puerta por donde se entra a la casa, la puerta principal, y justo en la pared, en la parte trasera, pues nos encontramos
este texto que he señalado en amarillo, que nos encontramos con la basmala. La basmala está aquí en la parte derecha, aquí. Empezaría en este sentido, de arriba para abajo, y después seguiría así, con este sentido para acá, pim, 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 pim. Aquí pondría Bismillahirrahmanirrahim, y empezando por aquí, siguiendo esta cadencia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Está escrito en un perfecto árabe y recorre todo el marco, ¿no? Esta primera frase, como os digo, es la basmala, es una frase que encabeza el Corán y es una fórmula que precede toda acción del musulmán. Literalmente sería con el nombre de Allah, el clemente y misericordioso. A lo que a partir de aquí, a partir de este punto azul y siguiendo para acá, añade un par de versos más del Corán que forman parte del primer capítulo, que es la Al-Fatiha, literalmente la que abre, y que dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, cuya traducción sería alabado sea Allah, el Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso. ¿Vale? Después nos venimos a la parte central, aquí, en medio, y en el centro pues puede leerse Ana Dar al-Faraj, Malki, Li Salacín, Milal Malaika, Ginesita, Mariquita y Blasitu, donde mezcla tanto árabe como aljamiado, y con esta frase pues lo que parece es que la propia casa hablara, ¿no? Presentándose a sí misma, diciendo, porque la traducción es yo soy Dar al-Faraj, la casa de la alegría, y después prosigue mentando a quienes son sus dueños, que serían los hijos de Blas Infante, que además está definido como angelito, ¿no? Al hacer esto, pues Blas Infante sigue una constante que además se da en algunas ocasiones en los objetos artesanales andalusíes, donde contienen en sí mismos ciertas escrituras que parece como si hablaran, ¿no? Describiendo cuál es su función o algunas de sus características o incluso elogios a sus dueños. Aquí recojo tanto la escritura en árabe, que aparece en la puerta, su transcripción fonética y completamente pues cuál sería mi propuesta de traducción. Entonces, es cierto que Blas Infante tuvo 4 hijos, ¿no? Porque realmente cuando leemos Dar al-Faraj, Ana Dar al-Faraj, Malki Salaza Malaika, ¿no? Habla de 3 angelitos, ¿no? Cuando él tuvo 4 niños. Entonces, ¿cuál es la solución que se le da, ¿no? Que él tuvo 4 hijos y la cuarta fue llamada Alegría. Entonces, en la propia Dar al-Faraj contiene el nombre en árabe de su hija. Por lo tanto, ya estarían ahí los 4 niños. Claro, nada más entrar, pues eso, nos encontramos además una disposición estilística típica en el arte andalusí, ¿no? Aparece el arco polilobulado, la cenefa de escritura rodeando la puerta, donde vemos que claramente Blas Infante se está inspirando en el patrimonio artístico andalusí, ¿no? Incluso cómo escribe esas inscripciones toma como inspiración las cenefas que se encuentran en el Alcázar de Sevilla, o en la Mezquita de Córdoba, o en la Alhambra de Granada, por mentar las más punteras y conocidas, ¿no? Pero claramente su inspiración, él se está fijando en monumentos andalusíes para decorar su casa. Y nada, ya pasamos a otro lugar de la casa donde hay también inscripciones árabes, en este caso sería sobre objetos, son lámparas, ¿no? Y nada, pasamos al vasillo donde encontramos una serie de lámparas colgando, todas van a ser de planta cuadrangular y están decoradas con leyendas con escritura árabe de mano del propio Blas, ¿no?
porque yo supongo que sería él el que posiblemente las haría o diseñaría por lo menos. Y nada, más que nada porque la letra es muy similar a la que se ofrece en los frisos, ¿no? O sea, que hace pensar de que es la misma mano la que ejecuta tanto los frisos como estas letras, que aparecen como caladas en los metales de estas rendijas de la lámpara. Y que, vamos, corresponde con el mismo autor. Entonces nada, esta vez igualmente parece como si los objetos cobraran vida y empezaran a hablar, ¿no? Como la propia casa antes nos presentaba quién era. Y en esta ocasión pues aparecen los textos tanto en aljamiado como en árabe. Y hablan pues sobre el creador, la luz, el espíritu, la alegría y la familia. En este caso he cogido una lamparita, en el caso concreto de esta lámpara, pues se centra en la luz y la alegría, pero ligado siempre con el recuerdo del creador. Entonces, por ejemplo, aquí esto aparece escrito en árabe ortodoxo, cuya traducción sería esa: soy una feliz llama de alegría, Allah ve la alegría, soy una antorcha de alegría y felicidad, Allah, Él es la alegría. Todo eso dando la vuelta a todo el perímetro de la lámpara. Y bueno, nuevamente vemos en los detalles de la ornamentación, ya aparte del texto, pues vemos detalles ornamentales que recuerdan al arte andalusí. En este caso, pues recuerda a la Giralda de Sevilla, algunos detalles de sus ventanas, de sus puertas, que él mismo definiría en otra inscripción, como veremos más adelante, como la luz milenaria de Al-Ándalus, ¿no? Él se refiere a la Giralda como la luz milenaria de Al-Ándalus. Entonces, va haciendo como un juego entre la luz, la lámpara, la giralda, los motivos de las puertas, de las ventanas, donde lo va calzando todo. Ya pasando al pasillo, pasamos a analizar algunas inscripciones que aparecen en los muros de la casa. Aquí aparece en amarillito, ¿no? Aparece en más sitios, pero bueno, aquí también, y por eso lo añado. En particular en los muros colindantes tanto al despacho como al despacho de Blas Infante y al cuarto de la abuela Ginesa. Y serían reproducciones en yeso de molde, y eso pues propiciaría la posibilidad de repetición y de que se haya reproducido varias veces, con la posibilidad de crear tapices. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos la puerta de entrada, y como en la parte superior aparece una escritura y en la parte inferior aparece una especie de rosetón donde aparecen letras árabes. Este rosetón está claro que es diseño de mano del propio Blas, ¿no? Por lo mismo que decía antes, de que el estilo de la letra es calcado, y contiene una frase en árabe que dice que bella es la vida en el campo, y que además encontramos en sus manuscritos árabes a modo de bocetillo, como una especie de síntesis de este poemilla, ¿no? Que aparece aquí. Este que aparece aquí a la izquierda, que aparece primero en árabe, después aparece la transcripción fonética, y después, pues con algunos tachones, pues sería la propia traducción que Blas Infante le da a ese texto, que es: ¿cómo es bella la vida del campo? Vivimos en él con libertad, ninguno turba nuestro reposo mientras estemos unidos. Y pasamos a la otra inscripción que aparecía en la parte superior del muro, que son ya placas de molde más tradicionales, que de hecho aún siguen trabajándose en lugares como Marruecos, y que contienen el lema nazarí, el Wala Ghaliba illallah, no hay vencedor sino Allah, que fue el último grito andalusí, que está omnipresente en la Alhambra, y aparece con un estilo de caligrafía cúfica floreada. Además aparece repetida varias veces, formando una especie de tapiz, ¿no? Aquí lo he aislado en solitario, sería la parte, el rectángulo verde de abajo, donde puede leerse claramente Wala Ghaliba illa Allah.
Pero bueno, nuevamente pues encontramos otros guiños a lo largo de su casa al arte andalusí, donde claramente pues se ve como Blas toma como referente pues este estilo, ¿no? Estos diseños andalusíes para completar el diseño y la decoración de su casa. Vemos aquí arriba como a la izquierda, esto sería, a la izquierda aparece un detalle de un muro de la casa de Blas y a la derecha pues un rosetón de la Alhambra de Granada. Y abajo, a la izquierda, aparece el escudo de armas nazarí de la casa de Zafra. Y a la derecha, pues vemos un escudo como de armas también, o heráldico, donde aparece en medio Blas Infante escrito, ¿no? Que lo diseñaría él mismo con clara inspiración andalusí. Siguiendo con el recorrido, ya nos adentramos en el cuarto de la abuela Ginesa, que aparece aquí en amarillito, y nos encontramos con otra inscripción, esta vez mezcla árabe con aljamied andaluz, y nuevamente pues la disposición está claramente inspirada en elementos del arte andalusí. Vemos los frisos recorridos con caligrafía, el arco de herradura, utiliza los rosetones que hemos visto antes, diseñados por su propia mano, y donde puede leerse literalmente, bueno, leo la traducción, ¿no?, que dice: ¡ay, abuela Ginesa, asómate a mirar! Yo te mostraré el verdor del jardín y la mejor de la Baraca, Coria, pueblo blanco, y en el horizonte la Giralda, la luz milenaria de Al-Ándalus. Alabado sea Allah, el señor de Al-Ándalus, creador del espíritu de la abuela Ginesa, el mayor libro de sus nietos. ¡Qué bella es la vida en el campo! Claro, eso sería la traducción en ortodoxo, bueno, entre comillas, ortodoxo castellano, ¿no? Pero es que literalmente, si un árabe se enfrenta a este texto, lo que reproduciría o lo que leería sería lo siguiente: Ya, Yadda tu Ginesa, asómate a mirar, yo te mostraré el verdor del jardín y la mejor de la albáraca, Coria, pueblo blanco, y en el horizonte la Girarda, la luz milenaria de Al-Ándalus. Alhamdulillahi Rabbil Al-Ándalus, Al-Jalaku Ar-Ruh, de la abuela Ginesa, el mejor libro de sus nietos. Ma'ahla Hayat al-Bariyah. Claro, aquí en este texto, si lo escuchamos, se ve claramente como introduce palabras en árabe, sin traducirlas, ¿no? Como Yadatu, Baraka, algunas fórmulas como Alhamdulillah, Al-Ándalus, Al-Jalaku Ar-Ruh. Claro, transforma el lenguaje de esta forma, lo trata como un ente vivo que está en constante evolución y él es artífice de cómo va evolucionando, ¿no? Que ese debería de ser el papel del lenguaje, no esclavizarnos nosotros al lenguaje, sino ser nosotros los amos del lenguaje y utilizarnos conforme nuestro desarrollo mental y humano, ¿no? También añade una frase íntegra en árabe, ¿no?, que por otro lado es intraducible, que es esa que he dicho, ¿no? Alhamdulillah Rabbil Al-Ándalus, Al-Jalaku Ar-Ruh. Claro, si se traduce al castellano, pues pierde toda su fuerza y se cristianiza, puesto que el castellano ha sido un instrumento de evangelización del catolicismo, ¿no? Entonces, él prefiere dejarla en árabe. Después, claro, al escribir con las letras árabes, reproduce los sonidos que el abecedario latino, cristiano, castellano, pues es incapaz de expresar, como la propia H aspirada en Giralda. Y bueno, decir como interpretación, ¿no?, que en este texto pues evidentemente hace hincapié en la figura de su madre, de la abuela Ginesa, que no solo le dedica un cuarto entero, sino que tiene una serie de escritos donde también se le dedica a ella pues algunas palabras, donde le muestra su aprecio, su gratitud, su amor y además desvela algunos secretos que hacen pensar en la influencia que tuvo su madre en el desarrollo de su pensamiento y obra, como vemos aquí, ¿no?
Aquí vemos, dice, el cuarto más alegre de Al-Faraj ha sido consagrado a la abuela. Mientras ella viva, seremos alegres. Eso arriba del todo. Después aquí en el segundo nivel dice, la mujer más andaluza es la abuela. Por esto es la mujer más fuerte. Que claro, él pone ese escrito en castellano arriba, pero después escribe en árabe otra cosa un poquito distinta, con un matiz un poco distinto, ¿no? Que si se traduce literalmente dice, nuestra abuela es el orgullo de las andalusíes y la más fuerte de ellas. Eso es lo que yo distingo aquí entre corchetes, ¿no? Y después abajo hay otra anotación de Blas Infante en árabe que él mismo traduce con letras castellanas, que dice, la abuela Ginesa mató al invasor enemigo del pueblo de Dios, en ella y en sus hijos. Y que en árabe, si lo leemos en árabe y lo traducimos literalmente, sin fijarnos en lo que pone Blas Infante en castellano, solamente en lo que él pone en árabe, pondría la abuela Ginesa mató al opresor y enemigo del pueblo de Dios para salvarse a sí misma y a sus hijos. Entonces ahí es donde yo hago la observación de que hasta qué punto sería la abuela Ginesa la que le transmite los valores de justicia y de amor a su propia tierra, tanto a Blas Infante como a su hermano, ¿no? Y ahora pasamos justo enfrente, en amarillito, al despacho de Blas Infante, a la escritura que tiene, que alberga este cuarto, ¿no? Que para mí, personalmente, es la escritura más interesante, a la par de inaccesible, de la casa de Blas. Y quizá también la más importante, ¿no? Porque es el texto que rodeaba y que acompañaba constantemente a Blas en su lugar de trabajo. El lugar donde se ponía tanto a trabajar como notario, pero también donde se ponía a escribir y a leer y a desarrollar su pensamiento y obra escrita, ¿no? Entonces, el texto que yo he recogido es el que aparece en el friso superior. Digamos que el texto recorre el friso perimetral superior que abraza la habitación, ¿no? Y este escrito está escrito completamente en árabe. Y lo he recogido por trozos, ¿vale? Esto sería una muestra de cómo aparecería en el libro. Esto sería, pues, el friso tal cual está fotografiado, después aíslo la escritura tal cual él la escribe, con su estilo, su mano personal, ¿no? La transcripción en árabe, la transcripción en letra latina para saber cómo suena, y después en la cuarta línea aparece mi propuesta de traducción, ¿vale? Voy trabajando así, en el cuarto de la abuela Ginesa también ocurre lo mismo, lo trabajo de la misma forma y al final pues lo recojo el texto entero aquí, que dice así. Os voy a leer la traducción ya en castellano, ¿vale? Y dice, con el nombre de Allah, el de los dos orientes o el que salva. Crece de forma hermosa el honor erguido y la soberanía eterna de nuestro país, Al-Ándalus. Es menester construir la palabra de Allah, porque es lo más honroso de todo lo heredado y adquirido. Y no digas que mis antepasados están orgullosos de permitir la conquista de quienes dicen ser hoy los padres. El movimiento es una bendición, lo hecho está. Yo soy siempre andalusí. Nada anula la esperanza, excepto la distancia de Allah, el Altísimo. Bien, el comentario de este texto merece una conferencia aparte, ¿vale? Pero bueno, podría decirse que esto da una declaración íntima de su puño y letra, de sus convicciones más profundas y más últimas de su vida, no hay que olvidarla. Que no han podido arder en el fuego tras su secuestro y tras sus asesinatos, porque para eso tendrían que haber quemado la casa. Y nada, y siguen allí, esperando a ser leídas, ya la hemos leído, y están esperando que cada vez más personas pues curen su analfabetismo y sean capaces de leerse, ¿no? Porque esto realmente podría considerarse como la síntesis final de la obra de
del que está considerado como presidente de honor de la Junta de Andalucía y padre de la patria andaluza, que es Blas Infante. Y bueno, ahora pasamos ya al Salón de las Columnas, ¿vale? Sería la parte más común y más destinado a lo social de la casa, a las reuniones y eso. Y a la vista de todos, pues nos encontramos con inscripciones sobre parte del mobiliario. Tiene un mueblecito y tiene también unas sillas donde aparecen escritos en árabe, escritos por mano del propio Blas. Yo en especial pues he destacado este mueble y me he centrado en un par de inscripciones, aunque tiene más, pero que está, vamos, plenamente a la vista de todo aquel invitado a su casa y que evidentemente sepa leer en árabe, claro. Entonces, las inscripciones que os voy a decir, es esta de aquí y esta de aquí arriba. ¿Vale? También aquí, en todo este arquito de la mesa, también hay inscripciones en árabe. Y quiero recordar que por este perfil, si se mira el mueble desde el perfil, también aparecen otros escritos, ¿vale? Pues nada, esta sería la imagen de la torreta aislada, donde tenemos aquí esta primera inscripción y esta segunda inscripción. Vemos nuevamente como Blas Infante sigue manteniendo la inspiración en los elementos del arte andalusí, con los arquitos de arquitos de herradura que están en la mezquita de Córdoba, ¿no? Y bueno, ya nos vamos a lo que pone en el texto. En la parte superior, en el texto superior, vemos que aparece esta escritura, que viene a decir Allah Ta'ala, que traducido sería Allah el Altísimo. Y en la segunda inscripción, aquí, ¿vale? Está seguido por la fórmula tradicional, en este caso además en extenso, ¿vale? Del testimonio de Islam, que reconoce a todos los profetas, desde Abraham a Muhammad, pasando tanto por Moisés como por Jesús, donde además repite 2 veces la palabra Muhammad. Baste decir que además de ser un escrito de su puño y letra, es el testimonio de un notario. O sea que el testimonio da doblemente fe por haber sido, además, ese su oficio, ¿no? Y nada, literalmente pone La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, Musa, Kalim Allah, Isa, Ruh Allah, Muhammad Habib Allah, Ibrahim Khalil Allah, y cuya traducción sería: no hay dioses excepto Allah, Muhammad es el mensajero de Allah, Moisés es el interlocutor de Allah, Jesús es el espíritu de Allah, Muhammad es el amado de Allah, Abraham es el amigo de Allah. Como veis, pues repite 2 veces la palabra Muhammad, que es el último profeta, y le da su lugar tanto al profeta del judaísmo, Moisés, como al profeta del cristianismo, Jesús, y Abraham, que sería el padre de todos. Entonces, nada más, yo ya con esto cerraría la muestra. Termino ya la charla, pero bueno, a la espera de la publicación del libro, donde podréis encontrar esto y mucho más. Y como os decía, os dejo mi contacto por si queréis comentarme algo. Y nada, espero que os haya gustado. Nos veremos pronto, inshallah, y un saludo a todos y todas. Viva el Andaluz libre. Y como diría Blas Infante, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.